Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro último tema de nuestra materia de Derecho Mercantil. Estamos en el tema número 7, en la parte número 3, ¿no? Afortunadamente, y seguimos con los contratos mercantiles. Afortunadamente ya terminamos. La siguiente semana ya presentaremos nuestro examen y bueno, ustedes presentarán sus proyectos en el caso de que alguno quiera. Y bueno, pues con eso daríamos por concluido. Y de hecho vamos a dar por concluida la materia con este tema. Y sin más que agregar, bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver son el depósito de mercancías en los almacenes generales de depósitos. El gobierno federal, para poder proteger las cosechas y algunos elementos importantes de la agricultura, establece los almacenes generales de depósito. Están ubicados estratégicamente y su función es proteger diferentes granos, semillas y cualquier objeto que se considere importante para productos básicos o en general productos básicos. Entonces, en ese sentido gira el depósito de mercancías para los almacenes generales de depósitos. Son una idea que, bueno, no es nueva, ya realmente tienen muchos años y se utilizan, repito, como una medida de protección en caso de que, bueno, el productor no pueda asegurar el grano, el trigo, el arroz de forma segura. Por lo tanto, los almacenes generales de depósito tienen por objeto el almacenamiento, guardar o conservación, manejo, control, distribución o comercialización de bienes o mercancías bajo su custodia o que se encuentren en tránsito amparados por certificados de depósito. Cuando yo ingreso una semilla, habrá un depósito que avale qué estoy llevando, cuánto estoy llevando, en qué fecha lo estoy dejando y en qué fecha lo voy a tener que recoger. ¿Sirven mucho? Sí, para proteger, repito, todo este proceso de pues, la cosecha, ¿no? O granos o cualquier elemento que en los almacenes. Asimismo, el alcance de sus actividades está en función del nivel que tengan autorizado. En el nivel 1, exclusivamente para almacenamiento agropecuario y pesquero, a esos serán los tipos de niveles. En el nivel 2, el almacenamiento de bienes o mercancías de cualquier clase, excepción del régimen de depósito fiscal y otorgamiento de financiamiento. En el nivel 3, el almacenamiento de bienes o mercancías de cualquier clase y mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal. En el nivel 4, además de las actividades citadas en los niveles anteriores, otorguen financiamiento con garantías sobre los bienes o mercancías recibidas en sus depósitos. Y entonces estos son los niveles en los que tú puedes crear un depósito de mercancías y que te da la cobertura, la protección y muchas cosas que mencionamos apenas en la diapositiva número 1. Dejamos los almacenes de depósito y su depósito en garantía y pasamos a el concepto de la prenda. Y la prenda es un contrato de garantía real para asegurar que se cumpla una obligación y grava bienes inmuebles. Las personas acreedoras tendrán el bien mueble hasta que se pague la obligación que ha contraído el prestatario. Y en ese sentido, las partes del contrato de la prenda, vamos a tener un acreedor que se hace llamar pignoranticio, perdón por el trabalenguas, y es la persona que presta el dinero y que se queda con la garantía hasta que se devuelve el mismo. Y tiene 3 facultades. Primero que nada, la retención del bien mueble. Que tenga el bien mueble no significa que no tenga permitido el uso de las cosas. Por ejemplo, si se ha dejado una joya, una prenda, el acreedor pignoranticio no podrá usarla. También puede defender el bien mueble
Esto es reclamar la propiedad si la posee un tercero sin derecho legítimo, y también la realización y cobro preferente. Esto lo puede hacer de forma judicial o de forma extrajudicial, ¿no? Y bueno, pues aquí tendrá que utilizar si es judicial, los cauces legales para su recuperación. Y la prenda va a tener las siguientes características. Su función es garantizar el cumplimiento de una obligación. En este caso podría ser la devolución de dinero a través de la entrega de un bien mueble como garantía. Y, por ejemplo, una persona solicita una cantidad de dinero y en garantía para que el acreedor vea segura su cumplimiento, entregará un automóvil, ¿no? Esto se conoce como garantía prendaria y disminuye el riesgo del prestamista. A eso se refiere el concepto de la prenda. Préstame y yo te doy en garantía pues algún bien que yo tenga listo para su uso. Y esto de alguna u otra manera nos ayuda muchísimo a generar cierta confianza a la persona que les va a prestar. Solo pueden gravar bienes muebles. Los bienes inmuebles se graban a través de garantías como las hipotecas, y esto refiriéndonos a los edificios, las casas, los terrenos, ¿no? Ahí tendremos que utilizar un instrumento como la hipoteca y no la prenda. Para que quede constituido el derecho real, no basta que se traslade la posesión del bien mueble, es necesario que se inscriba en un registro público para que se pueda dar un bien mueble en prenda. El deudor debe ser el propietario del mismo y no dejará de serlo, aunque pierda la posesión del bien, mientras no se cumpla con el pago. El acreedor ignoranticio tendrá la posesión del bien mientras no se cumpla con la obligación. Así, en el caso de que pasado el plazo no se cumpla con el pago respectivo, el prestamista se quedará con la propiedad del bien mueble. Y recuerden que estamos hablando de un tipo de bien mueble, ¿sale? La prenda se extingue cuando se paga la obligación. Pasamos al fideicomiso y establecemos que el fideicomiso es uno de los contratos más conocidos, o más bien uno de los más nombrados. Su objeto es objeto regular de básicamente un elemento de noticias, una herramienta del gobierno para el manejo de recursos públicos, y a veces es visto como un medio para realizar operaciones de lavado de dinero. Sí, esto también se da, muchachos. El artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que el fideicomiso es el contrato a través del cual una persona transmite la propiedad de uno o más bienes o derechos para ser destinados a fines lícitos y determinados. Y en este caso tendríamos que hacer la pregunta de quién puede ser un fideicomisario. Esencialmente, cualquier persona física y todas las personas morales con patrimonio y personalidad propia, que se establece en el artículo 382, podrán serlo, solo requieren tener la capacidad de recibir el provecho del fideicomiso, refiriéndose naturalmente a la capacidad de goce, por lo que puede ser fideicomisario los menores e incapaces. Ellos evidentemente no podrán ser. Pasaríamos al arrendamiento financiero y establecemos que es un contrato de arrendamiento financiero. Es aquel mediante el cual una entidad arrendadora pone a disposición de un arrendatario bienes tangibles a cambio de un pago mensual.
Existen diferentes tipos de arrendamiento financieros. El primero sería el arrendamiento de capital, que usualmente el contrato de arrendamiento correspondiente a la vida útil del activo y no se puede cancelar. También tenemos el arrendamiento apalancado, que este es evidentemente un elemento financiero donde los activos grandes como equipo ferroviario, aviones, maquinaria pesada y por ejemplo plataformas petroleras se toman como garantía. También dentro del arrendamiento financiero están la venta y el arrendamiento. La compañía propietaria del activo lo vende al arrendador, que a su vez lo arrienda al vendedor para que pueda constituir utilizándolo a cambio de rentas. Y esto se conoce en el mundo de los negocios como el lay and sale back. Esta es una estrategia más de carácter empresarial. ¿Cuáles son las características del arrendamiento financiero? Bueno, pues tenemos varias. Además de permitir la compra de activos mediante el pago simbólico y darle la calidad de propietario fiscal al arrendatario, esta modalidad de financiamiento de activos empresariales posee características muy definidas que lo convierten en un producto único. En el primer lugar, el financiamiento antes de IVA, es decir, no asumes el cargo financiero derivado del impuesto. Número 2, creas una estructura de pagos hechas a la medida. Y en el número 3 hay un financiamiento de maquinaria y equipo especializado, nuevo o usado, con términos flexibles en los que respetan a los plazos. En ese sentido, también tenemos la oportunidad de cancelación y compra anticipada. La renta mensual cubre el valor original del activo, más la carga financiera y los gastos adicionales estipulados del contrato, como instalaciones, servicios aduanales, impuestos y derechos de importación. También existen los trámites fiscales de arrendamiento financiero. Esto implica beneficios tributarios como deducción de los intereses al pagar, entre otros que veremos más adelante. Bueno, más adelante ya estará como entre comillas porque no lo vamos a tocar mucho. Se considera un pasivo financiero, o no ya en esta materia, sino en otras materias. Se considera un pasivo financiero incrementado, así el impacto sobre el apalancamiento financiero es más manejable. Por mi parte, muchachos, ya son conceptos un poquito más técnicos que nosotros vamos a ir explicando ya en la clase. Y bueno, espero que les haya agradado. Sin más que agregar, bueno, muchachos, la verdad es que agradezco su atención y con eso daríamos por concluido nuestra materia de Derecho Mercantil. Hasta la próxima.